María estaba a punto de celebrar sus 15 años, rodeada de sueños y expectativas. Pero en una tarde que parecía común, su vida dio un giro inesperado. Al visitar a una amiga, fue traicionada de una manera inimaginable por alguien en quien más confiaba. Lo que comenzó como un encuentro normal se transformó en un escenario de terror, y María tuvo que luchar por su propia vida de una manera que pocos tendrían la fuerza para sobrevivir. Prepárate para un viaje de superación que tocará tus emociones. Quédate hasta el final para descubrir cómo María, enfrentando la traición y un ataque brutal, logró levantarse y convertirse en un ejemplo de fuerza y resiliencia. Cada momento de esta historia es crucial, y no querrás perderte el desenlace sorprendente y transformador que mantendrá tu atención hasta el último segundo. A punto de celebrar sus tan esperados 15 años, María soñaba con ese día desde muy joven, idealizando cada detalle como si fuera un cuento de hadas. La expectativa en torno a esta fecha especial crecía con cada día que pasaba, y sus ojos brillaban de felicidad al pensar en la fiesta que sería el hito de su transición a la vida adulta. Su vida, hasta entonces, parecía seguir un curso tranquilo. Vivía en un barrio sencillo, pero lleno de vida, donde conocía a cada vecino y se sentía en casa. Las calles estaban llenas de historias de su infancia, y los amigos que la acompañaban en esta etapa eran los mismos con los que jugaba al escondite cuando era pequeña. Entre risas y recuerdos, María siempre fue una chica dulce y de corazón abierto, lista para abrazar el mundo y a las personas a su alrededor. Los preparativos para la fiesta estaban a pleno vapor. María imaginaba cada detalle: el vestido de satén rosa que su madre estaba cosiendo con tanto cariño, los dulces cuidadosamente escogidos, la música que animaría a sus amigos y familiares. La fiesta sería el punto culminante de su adolescencia, un momento en el que se sentiría verdaderamente especial y querida por todos los que la rodeaban. La expectativa por la fiesta era compartida por sus amigas, especialmente por Ana, Beatriz y Carla, 3 chicas que María consideraba casi como hermanas. Eran vecinas y crecieron juntas, compartiendo confidencias, risas y muchos momentos especiales. Para María, estas amigas formaban parte de lo que hacía su vida tan significativa y plena. Eran compañeras en todo momento, siempre presentes, y ella confiaba en ellas como en nadie. Ese día, todo parecía normal. María se levantó temprano, como de costumbre, para ayudar a su madre con las tareas de la casa antes de ir a la escuela. Su madre ya había salido para el trabajo, y María estaba encargada de cuidar de su hermana menor, Sofía, quien tenía necesidades especiales. La relación entre las dos hermanas era de un amor profundo. María, a pesar de ser tan joven, siempre fue muy madura y responsable, especialmente cuando se trataba de cuidar de Sofía. La manera en que la protegía y guiaba era de una ternura que tocaba a todos. Después de llevar a Sofía a la escuela, María se sintió libre para enfocarse en los últimos detalles de la fiesta. Sus pensamientos vagaban entre los preparativos, y sonreía al imaginar a sus amigos divirtiéndose, bailando y celebrando junto a ella. El brillo en los ojos de María reflejaba toda la alegría y esperanza que albergaba en su corazón. No podía esperar a ver el sueño de su baile de debutante hecho realidad. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Ana, invitándola a pasar un rato en su casa esa tarde. Ana sugirió que las amigas podrían discutir algunos detalles de la fiesta y, quizás, organizar una sorpresa especial. María, confiada y emocionada, aceptó la invitación sin pensarlo 2 veces. Para ella, ese encuentro era solo un momento más entre amigas, una oportunidad para divertirse y tal vez planear otro detalle para su tan esperada celebración. Al llegar a la casa de Ana, María fue recibida con una sonrisa. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Algo que María, con su corazón puro e ingenuo, no pudo percibir de inmediato. La sonrisa de Ana parecía forzada, y el ambiente estaba cargado con una tensión sutil que María no podía explicar. Lo que no sabía era que sus amigas, aquellas en las que confiaba ciegamente, estaban a punto de revelar un lado cruel e implacable que cambiaría para siempre su percepción sobre la amistad y la confianza. Al entrar en la sala, María encontró a Beatriz y Carla sentadas en el sofá. La saludaron con abrazos y conversaron durante unos minutos sobre temas triviales: la escuela, los planes para el fin de semana y, claro, la fiesta que se avecinaba.
Pero pronto, la conversación tomó un rumbo inesperado. El tono de las amigas comenzó a cambiar, y comentarios sutilmente crueles empezaron a surgir. Hablaban sobre cómo María siempre tenía suerte, cómo su vida parecía fácil, cómo ella siempre conseguía lo que quería. María intentó reír, aún sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, pero algo dentro de ella comenzaba a sentirse incómodo. Había un tono de envidia en las palabras de las amigas que ella nunca había percibido antes. La sensación de que algo estaba mal comenzó a crecer, pero ya era demasiado tarde. De repente, Ana dio el primer golpe. La agresión fue tan repentina e inesperada que María apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. Fue empujada violentamente contra la pared, y en cuestión de segundos, lo que parecía ser una broma de mal gusto se convirtió rápidamente en un ataque brutal y premeditado. Las tres amigas, aquellas en las que María confiaba con todo su corazón, comenzaron a golpearla con fuerza. La violencia fue tan extrema que, en pocos minutos, María estaba en el suelo, ensangrentada e indefensa. Las palabras crueles que salían de las bocas de las chicas, el odio en sus ojos, todo eso destruía no solo el cuerpo de María, sino también su alma. ¿Cómo podían aquellas que ella consideraba hermanas hacer algo tan monstruoso? Ellas reían mientras golpeaban a María, como si aquello fuera algún tipo de diversión perversa. Los comentarios llenos de malicia resonaban en su cabeza. ¿Siempre has sido la consentida? No. ¿Crees que eres mejor que nosotras? Lo que antes parecía amistad ahora se revelaba como envidia, rencor y desprecio. La escena que siguió es algo difícil de describir. María fue arrastrada al patio trasero, donde ya se había cavado una fosa. Las chicas no estaban jugando. Habían planeado aquello, cada detalle, y estaban decididas a terminar lo que habían comenzado. Con la fuerza que aún le quedaba, María intentó luchar, pero estaba demasiado débil para resistir. Fue arrojada dentro de la fosa y cubierta de tierra hasta el cuello. El peso de la tierra la sofocaba, y el desespero crecía a cada segundo. Mientras arrojaban tierra sobre su cuerpo, las chicas reían, como si aquello fuera un espectáculo. Gritaban provocaciones, diciendo que María finalmente sabría cuál era su lugar. Con cada palada de tierra que caía sobre ella, sentía la opresión creciente, el peso asfixiante que aumentaba, presionando su pecho y dificultando cada vez más la respiración. Ana, la que lideraba la agresión, miraba a María con una expresión de triunfo, como si estuviera saboreando cada segundo del sufrimiento que causaba. ¿Quién hubiera dicho que acabarías así? Se burló con una sonrisa maliciosa, mientras levantaba la pala una vez más. Beatriz y Carla se turnaban al lado, sin dudarlo, como si lo que estuvieran haciendo no fuera enterrar viva a una persona, sino solo una broma cruel entre amigas. El aire alrededor estaba cargado de una frialdad y crueldad sádicas. María intentó gritar, pero el sonido que salió de su garganta fue débil, ahogado por la tierra que ya cubría parte de su rostro. La sensación de impotencia la invadía, el desespero era absoluto, pero más que el dolor físico, era la traición lo que le corroía el alma. ¿Cómo podían aquellas que ella consideraba hermanas, con quienes había compartido los momentos más importantes de su vida, estar haciendo eso? El dolor de la traición se mezclaba con el pánico de ser enterrada viva, la respiración ya corta y entrecortada se transformaba en pequeños jadeos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sabía que llorar solo haría todo más difícil. Lo que más la aterrorizaba era el hecho de que, para sus amigas, aquello parecía ser solo un juego sádico, algo que les proporcionaba satisfacción y diversión. «No eres nada, María», escuchó una de las voces, con desprecio, mientras otra chica, Carla, arrojaba más tierra sobre su cabeza. Las palabras cortaban más que cualquier herida física. Querían verla ahí, impotente, asfixiada, apagada. Como si quisieran extinguir la luz que María irradiaba, esa chispa que incomodaba sus vidas miserables. ¿Y el sonido de las risas? El sonido de las risas era lo peor. Reían alto, casi histéricas, como si no pudieran creer en su propia crueldad. «Veamos si puedes salir de esta hora, ¿no eras la afortunada?». La palabra fue escupida con tanto odio que María se encogió involuntariamente, aún más atrapada por la tierra que la ahogaba. El peso alrededor de su cuerpo aumentaba, comprimiendo su pecho y aplastando sus esperanzas.
El ruido de la pala rasgando el suelo y el sonido seco de la tierra cayendo sobre su rostro eran casi hipnotizantes. María podía sentir la tierra fría y áspera invadiendo su boca, su nariz, sus oídos, asfixiando lentamente cualquier posibilidad de gritar por ayuda. Y aún así, las chicas continuaban, como si fuera solo cuestión de tiempo hasta que ella se rindiera por completo. Parecían estar saboreando cada momento de su tormento, observándola con ojos fríos y calculadores, como depredadores jugando con su presa antes del golpe final. «Cuando desaparezcas, nadie te echará de menos», murmuró Beatriz, inclinándose hacia ella, con la voz cargada de una maldad pura, mientras acariciaba suavemente la frente de María, como una caricatura perversa de cariño. Y entonces, sin previo aviso, se detuvieron. Como si hubieran decidido que ya se habían divertido lo suficiente. Se quedaron de pie, una al lado de la otra, contemplando a María, con solo su cabeza aún visible. El silencio que siguió fue aún más aterrador que las risas. Por un momento, todo se detuvo. María sentía la tierra presionando cada parte de su cuerpo, su corazón martillando descontrolado, y sabía que ellas estaban esperando para ver qué haría. Ana se arrodilló al lado de la fosa, acercando su rostro al de María, tan cerca que ella podía oler su perfume. «Adiós, querida», susurró con una dulzura falsa, y con un último gesto de desprecio, colocó una pequeña flor en el cabello sucio de María, como si estuviera decorando a una muñeca de trapo. Las tres entonces se apartaron, recogiendo sus mochilas y sacudiendo la tierra de sus ropas como si aquello hubiera sido solo un día más. Ana se giró, observando la escena por unos segundos más, antes de hacer un leve gesto a sus amigas. «Déjenla aquí. Vamos a ver cuánto tiempo dura», dijo casualmente, como si estuviera discutiendo cuánto tiempo llevaría cocinar un trozo de carne. Y así, se marcharon, dejando a María sola en la creciente oscuridad, sin más sonido que el de su propio corazón acelerado y el susurro de la tierra a su alrededor. La soledad la envolvió con fuerza. El tiempo parecía estirarse mientras el frío de la tierra penetraba cada célula de su cuerpo. María sintió la vida escapándose lentamente. Cada segundo se transformaba en una eternidad de dolor y miedo. El horror de estar completamente inmovilizada, enterrada viva, consciente de que aquel podría ser su último momento, hizo que el pánico floreciera dentro de ella como una cosa viva y palpitante. Las lágrimas comenzaron a brotar, mezclándose con la tierra que cubría su rostro. Realmente la habían dejado allí para morir, sola, sin nadie que supiera dónde estaba. Cada pensamiento de que su familia jamás la encontraría era como un cuchillo clavándose aún más profundo. Pero, incluso en ese momento de absoluto desespero, algo dentro de María se negaba a rendirse. Una chispa, una fuerza que venía de algún lugar profundo e inexplorado dentro de sí misma. Una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. No sería eliminada así, no les daría la satisfacción de verla derrotada. El dolor era lacerante, el miedo aplastante, pero María sabía que mientras pudiera respirar, mientras pudiera sentir, había esperanza. Con las pocas fuerzas que le quedaban, María comenzó a moverse. La necesidad de sobrevivir, de luchar por su vida, era más fuerte que el miedo y el cansancio. Sabía que si no hacía algo, ese sería su final. Con cada movimiento, la tierra a su alrededor parecía apretarla más, pero María no se detuvo. Lenta y dolorosamente, comenzó a liberarse. Luchando contra el dolor extremo y el peso de la tierra que la retenía, María movió cada músculo de su cuerpo herido con una determinación desesperada. Sus brazos hormigueaban, y las piernas estaban completamente inmóviles, pero su mente no cedió al desespero. Necesitaba salir de esa fosa. Incluso con el cuerpo hecho pedazos, María encontró fuerzas que jamás imaginó poseer. Cada movimiento era una victoria dolorosa, una lucha contra el tiempo y la muerte que parecía inminente. Los gritos en su mente resonaban: «No puedo morir aquí, no voy a morir aquí». La tierra fría a su alrededor parecía una prisión insoportable, asfixiándola lentamente, pero ella no dejó de moverse. Finalmente, logró liberar el brazo izquierdo lo suficiente para acabar con sus propias manos. El dolor desgarraba su piel, sus dedos sangraban, pero María continuaba. El esfuerzo parecía interminable, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento aterrador. Con cada intento de movimiento, la tierra a su alrededor parecía ganar peso,
haciendo de cada centímetro un obstáculo casi insuperable. Los músculos de sus brazos y piernas ardían, el dolor era agudo e intenso, como si cuchillas cortaran su carne a cada pequeño intento de escapar. Sus dedos, ahora sangrando y despellejados, excavaban desesperadamente la tierra densa que se compactaba con cada movimiento, pero ella no se rendía. El aire a su alrededor era denso, cargado de un olor metálico y terroso que invadía sus fosas nasales, mezclado con el sabor amargo de la sangre en su boca. María forzaba los brazos hacia arriba, empujando con la poca fuerza que le quedaba, sintiendo cada grano de tierra presionando contra su pecho, aplastando sus costillas, dificultando la respiración. Su cabeza palpitaba y el desespero reptaba como un veneno, amenazando con tomar el control. La necesidad de aire era insoportable, cada respiración corta y dolorosa parecía una victoria y una derrota al mismo tiempo. El terror de estar enterrada viva le daba una fuerza que venía de un lugar primitivo, un instinto de supervivencia que superaba incluso el cansancio extremo. Sus pensamientos resonaban solo con una palabra: continúa. Finalmente, con una última explosión de fuerza y determinación, María logró liberarse completamente de la tierra, emergiendo a la superficie con el cuerpo destrozado pero con la voluntad intacta de sobrevivir. Sus hombros finalmente comenzaron a soltarse del mortal agarre de la tierra. María sintió un rayo de esperanza perforar el miedo que había dominado su corazón. Moviéndose como si estuviera nadando en un mar de concreto, usaba el poco espacio libre para empujar la tierra hacia afuera, aunque con cada centímetro que ganaba parecía perder otros tantos. La sensación de asfixia aumentaba con cada respiración corta que lograba tomar, pero, centímetro a centímetro, María finalmente consiguió emerger de la tierra. Cuando salió de la fosa, completamente exhausta y ensangrentada, su cuerpo flaqueó por un momento. Su mente aún estaba en estado de shock. Apenas podía creer que había sobrevivido a algo tan brutal y calculado. Ahora, el instinto de supervivencia se apoderó de ella. Con lo poco de energía que le quedaba, María se levantó y comenzó a correr, sin saber exactamente hacia dónde ir. Las calles familiares que antes eran un refugio seguro ahora parecían aterradoras y vacías. No sabía si sus amigas podrían estar siguiéndola, si volverían para terminar lo que empezaron. El miedo palpitaba en cada célula de su cuerpo, pero el deseo de vivir la impulsaba. Tropezando con sus propios pies y con el cuerpo cubierto de barro y sangre, María corrió lo más lejos posible de la casa donde su vida casi fue arrebatada. Sus ojos buscaban desesperadamente algún signo de auxilio. Los pasos vacilantes la llevaron hasta una casa que reconocía, la casa de doña Lucía, una vecina de muchos años. Al ver a María en ese estado, doña Lucía quedó paralizada por un breve momento de choque. Conocía a María desde que era pequeña, siempre veía a esa joven pasar con una sonrisa radiante. Ahora, ante ella, estaba una chica ensangrentada, casi irreconocible, luchando por mantenerse de pie. Con lágrimas en los ojos, doña Lucía rápidamente abrió la puerta, tirando de María hacia adentro y cerrando la puerta detrás de sí con un estruendo. La expresión de horror de doña Lucía revelaba cuán impactada estaba por la gravedad de la situación. Sin perder tiempo, agarró el teléfono y llamó a la policía y a una ambulancia, todo mientras intentaba calmar a María y entender lo que había sucedido. El cuerpo de María estaba en un estado de agotamiento total. Cada respiración parecía un esfuerzo monumental, pero el hecho de estar a salvo, finalmente lejos de sus agresoras, le proporcionó algo de alivio temporal. Doña Lucía la cubrió con una manta y, mientras esperaban la ayuda, María no pudo evitar que las lágrimas cayeran finalmente, ahora que el shock estaba dejando paso a la cruel realidad de todo lo que había ocurrido. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos quedaron igualmente impactados con el estado de María. Con cada herida que examinaban, era imposible no impresionarse con el hecho de que todavía estuviera viva. María fue llevada de inmediato al hospital, donde pasó por una serie de exámenes y procedimientos de emergencia. Los médicos contaron 32 perforaciones en su cuerpo, además de hematomas profundos y cortes que cubrían su piel como un mapa de la violencia que había sufrido. Su condición física era extremadamente delicada, pero el hecho de haber sobrevivido a ese ataque brutal era un verdadero milagro. Mientras los médicos luchaban por estabilizar su cuerpo herido, la policía fue activada para investigar el caso. El barrio,
que antes parecía tranquilo y acogedor, ahora estaba en un torbellino de conmoción e indignación. La noticia del ataque a María se extendió rápidamente, dejando a los vecinos en estado de shock. ¿Quién podría imaginar que aquellas chicas, con rostros tan familiares, serían capaces de tal crueldad? Ahora que María estaba siendo atendida, su familia, que había sido llamada al hospital, estaba devastada. Su madre no podía creer lo que había sucedido con su hija. La imagen de María frágil e indefensa en la cama del hospital, cubierta de vendajes y conectada a aparatos, era algo que su madre nunca olvidaría. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras sostenía la mano de María, intentando, de alguna manera, transmitirle fuerza. Los días siguientes fueron cruciales para la recuperación de María. Físicamente, los médicos hicieron lo posible para tratar sus heridas, cuidando de las fracturas y los cortes profundos que cubrían su cuerpo. Fue sometida a varias cirugías para reparar los daños más graves, y cada día era una batalla entre la vida y la muerte. Sin embargo, sabían que el trauma emocional sería mucho más difícil de curar. María despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, gritando y reviviendo el momento en que fue enterrada viva. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban perdidos, como si su alma hubiera sido arrancada en esa fosa. Los médicos recomendaron seguimiento psicológico constante, pero, aún así, el miedo seguía rondando como una sombra difícil de disipar. Durante ese tiempo, su familia se mantuvo a su lado, animándola con cada pequeña victoria, cada respiro más fuerte, cada intento de levantar la cabeza. Pero todos sabían que la lucha apenas comenzaba. Mientras María luchaba por recuperarse, la policía comenzó a trabajar con todas sus fuerzas para descubrir lo que había sucedido aquella tarde fatídica. El estado en el que encontraron a María, con hematomas en todo el cuerpo, marcas profundas en el cuello y el pecho, además de señales de intento de asfixia, indicaba claramente que se trataba de un crimen premeditado y brutal. Los agentes sabían que la prioridad era capturar a las culpables lo más rápido posible antes de que pudieran huir o destruir cualquier evidencia. La escena del crimen, la casa de Ana, fue completamente aislada para pericia. Los investigadores revisaron cada rincón, en busca de pistas que pudieran conectar a las chicas con el acto horrendo. Recogieron muestras de tierra y sangre, identificaron huellas en el patio y encontraron pruebas de que la fosa había sido cavada días antes, indicando que el ataque había sido planeado con antelación. La pala utilizada para arrojar la tierra sobre María aún estaba en el lugar, con huellas digitales nítidas, lo que ya comenzaba a trazar un cuadro claro de quiénes estaban involucradas. Además, una cámara de seguridad instalada por un vecino capturó la actividad de las chicas entrando y saliendo de la casa de Ana el día del ataque. En las imágenes, era posible ver a las tres amigas cargando sacos y herramientas, riendo y bromeando, como si estuvieran solo en un día común. Esta filmación fue un punto crucial para confirmar la identidad de las sospechosas, pero aún faltaba una pieza esencial, el testimonio de María. Sin embargo, ella aún estaba en una condición muy frágil para hablar. La policía respetó su estado y decidió esperar hasta que tuviera fuerzas para relatar lo que había sucedido. Cuando finalmente empezó a recuperar la conciencia y a hablar, los investigadores la abordaron con cautela. Cada palabra que pronunciaba parecía drenarla, pero María, aún débil y emocionalmente devastada, logró relatar el terror que vivió con una claridad escalofriante. Describió cómo fue atraída a la casa, cómo sus amigas actuaron con frialdad antes de comenzar el ataque, y especialmente, cómo sintió la traición de cada una de ellas mientras era enterrada viva. Los detalles proporcionados por María se alineaban perfectamente con las pruebas físicas y digitales, cerrando el cerco alrededor de las culpables. Con el testimonio de María, la policía pudo emitir órdenes de arresto y detener a las chicas. La captura fue rápida, pero no sin resistencia. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Ana, ella intentó negarlo todo, alegando que no sabía nada y que María debía estar inventando. Beatriz y Carla también siguieron el mismo discurso, pero las pruebas eran abrumadoras. Las expresiones de sorpresa y pánico cuando fueron confrontadas con los mensajes intercambiados entre ellas mostraron que sabían que ya no había forma de escapar. Fueron llevadas bajo custodia, y el caso pasó a manos del fiscal, que rápidamente formalizó las acusaciones de intento de homicidio calificado.
Para el barrio donde todo sucedió, la noticia fue un golpe devastador. Los rostros familiares de las chicas, que antes eran vistas como adolescentes comunes, ahora estaban estampados en los titulares como criminales calculadoras. Los vecinos, que siempre pensaron que conocían a esas chicas, apenas podían creer que fueran capaces de algo tan monstruoso. La detención de las agresoras trajo una mezcla de alivio y horror, pues se preguntaban cómo habían pasado tanto tiempo al lado de jóvenes capaces de tanta crueldad. El proceso judicial que siguió fue largo, complejo y lleno de giros, sacando a la luz el lado más oscuro de la sociedad y exponiendo el racismo que permeaba la vida de María, incluso entre aquellos que ella creía que eran sus amigos. Pero finalmente, María tenía una oportunidad de justicia. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos por acompañar esta historia tan impactante. No olvides suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo más historias como esta, que nos hacen reflexionar sobre la fuerza interior y la capacidad de superación humana. El juicio fue una verdadera prueba de fuerza emocional para María y su familia. Desde los primeros días, quedó claro que las agresoras, que ahora eran vistas como villanas, harían todo lo posible por minimizar lo que habían hecho. Sus abogados argumentaron que el ataque no fue más que una broma que se les fue de las manos. Alegaron que las chicas nunca tuvieron la intención de causar daños tan graves a María. Esta alegación generó una ola de indignación entre quienes seguían el caso. ¿Cómo algo tan brutal podría ser descrito como una simple broma? Cada día en el tribunal, María enfrentaba una nueva prueba de valor. Tuvo que testificar varias veces, relatando con detalles lo que había sucedido, reviviendo el dolor físico y emocional que había sufrido. El ambiente en la sala era opresivo. Las agresoras, sentadas en el banquillo de los acusados, la miraban con frialdad y desprecio, como si no tuvieran ningún remordimiento por lo que habían hecho. En uno de los momentos más difíciles del juicio, una de las chicas incluso sonrió a María mientras ella describía los aterradores momentos en los que fue enterrada viva. Esa sonrisa, llena de desdén, parecía decir, nunca fuiste importante para mí. Si alguna vez has pasado por una situación de injusticia o conoces a alguien que ha vivido algo similar, deja tu comentario y comparte tu experiencia. Este tipo de discusión nos ayuda a reflexionar sobre las diversas caras de la injusticia y cómo podemos combatir estas situaciones. Mientras el juicio avanzaba, María se dio cuenta de que, además de luchar contra el dolor del ataque en sí, estaba luchando contra algo más grande, el racismo que permeaba la percepción de las personas hacia ella. Por ser una adolescente negra en un barrio mayoritariamente blanco, muchas personas estaban dispuestas a dudar de su versión de los hechos. Los abogados de las agresoras intentaron insinuar que María podría haber provocado la situación o exagerado en su relato de lo ocurrido. Estas insinuaciones golpearon a María como una nueva ola de dolor. ¿Cómo podía alguien pensar que ella, víctima de un ataque tan brutal, todavía tendría que justificar su propia inocencia? Se dio cuenta de que el racismo era una fuerza sutil, pero presente en todo el proceso, y que muchos estaban dispuestos a minimizarlo o ignorarlo por completo. Esa percepción hizo que el juicio fuera aún más doloroso para María. No se trataba solo de obtener justicia por sí misma, sino de luchar contra un sistema que parecía estar inclinado a proteger a las agresoras en lugar de castigarlas adecuadamente. Finalmente, después de meses de tensión y momentos en los que María llegó a creer que no lograría vencer, surgió una luz al final del túnel. Un nuevo abogado fue contratado para representarla, y él estaba decidido a exponer todas las injusticias del caso. Trajo nuevas pruebas, fundamentó mejor los mensajes intercambiados entre las agresoras que revelaban la planificación detallada del ataque, y esas pruebas se convirtieron en irrefutables y cambiaron por completo el rumbo del juicio. Ahora, el caso finalmente parecía ir en la dirección correcta. El juez y los jurados comenzaron a ver el caso desde una nueva perspectiva, comprendiendo la gravedad de lo que se había hecho contra María. El veredicto final llegó, y las agresoras fueron declaradas culpables de intento de homicidio calificado. La justicia finalmente se había hecho. Cuando se anunció el veredicto, la sala del tribunal quedó en silencio, y María sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Después de tantos meses de tensión, incertidumbre y dolor, finalmente había una sensación de cierre.
Aunque las cicatrices físicas y emocionales permanecerían, María sabía que las personas que la habían traicionado serían responsabilizadas por sus actos. La reacción de su familia fue de lágrimas de alegría y alivio. Su madre, quien había estado a su lado en todas las etapas de la travesía, no pudo contener el llanto. Sabía que la batalla aún no estaba completamente ganada, ya que el proceso de sanación sería largo, pero ese momento representaba una victoria importante. María miró al juez, al abogado y a todas las personas que habían ayudado a exponer la verdad, y sintió una gratitud inmensa. Pero, sobre todo, estaba agradecida por su propia fuerza, por haber logrado sobrevivir a algo tan cruel e impensable. A pesar de la victoria en el tribunal, el impacto del caso no se detuvo ahí. La condena de las agresoras generó una ola de discusiones en todo el país sobre racismo, prejuicio y violencia entre adolescentes. La historia de María fue ampliamente divulgada por los medios de comunicación, y rápidamente se convirtió en un símbolo de resistencia. Periódicos y cadenas de televisión abordaron el caso no solo como un ejemplo de brutalidad, sino como una ventana hacia las injusticias sociales que tantas personas negras enfrentan en el país. Con el tiempo, María comenzó a recibir invitaciones para dar entrevistas, conferencias y participar en eventos en escuelas y comunidades. Ella, que antes era una adolescente tímida y reservada, comenzó a descubrir una nueva voz. La experiencia que casi destruyó su vida ahora se convertía en una plataforma para que ella ayudara a otros jóvenes que también enfrentaban el prejuicio y la violencia en sus vidas. Poco a poco, María reconstruyó su vida. Volvió a estudiar, hizo nuevos amigos y encontró fuerzas para seguir adelante. Su confianza en las personas, sacudida por el ataque, fue recuperándose lentamente. Aunque nunca podría olvidar lo que pasó, eligió no dejar que el trauma la definiera. Sus cicatrices físicas eran visibles, pero se transformaron en símbolos de su lucha y supervivencia. Lo que antes parecía ser una marca de dolor ahora era un recordatorio de su valentía. María también comenzó a trabajar como activista por los derechos humanos, especialmente enfocada en apoyar a las víctimas de violencia y prejuicio. Creó un proyecto social orientado a ayudar a adolescentes a lidiar con el acoso y el racismo en las escuelas, ofreciendo apoyo psicológico y legal para aquellos que, como ella, pasaron por situaciones traumáticas. La fuerza de María inspiró a muchos otros a posicionarse también contra la injusticia. Participó en programas de televisión y eventos donde contó su historia, alertando sobre la necesidad de discutir abiertamente el racismo y el prejuicio que aún estaban tan presentes en la sociedad. María había encontrado un propósito en su dolor: transformar su experiencia en una herramienta de cambio. Ahora, María ya no era la misma chica soñadora que imaginaba su fiesta de 15 años como el punto culminante de su juventud. Se había convertido en una mujer fuerte y decidida, que veía la vida con una profundidad y claridad que pocos tienen. Aprendió que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en tener el coraje de levantarse cada vez que el mundo te derriba. Hoy, María es un ejemplo vivo de superación. Continúa su camino con valentía, siempre decidida a ayudar a aquellos que, como ella, enfrentaron el lado más oscuro de la humanidad. Su historia, que comenzó como una tragedia, ahora es un mensaje de esperanza, una prueba de que, incluso en las peores circunstancias, es posible encontrar una luz al final del túnel. Esta historia mostró el verdadero poder de la resiliencia y el coraje. ¿Y tú, qué opinas? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. Queremos saber cómo te impactó esta historia y qué fue lo que más te conmovió. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Tu participación es muy importante para que podamos difundir más mensajes de superación como estos a más personas. Historias como la de María nos muestran que, a pesar de las dificultades, la vida siempre vale la pena vivirla. Hasta la próxima.